Miremos esto. Florida Blanca dispondrá sus residuos en Antioquia. Vamos a ver qué nos dicen acá. En efecto, después de 90 horas continuas de puesto de mando unificado bajo la coordinación del señor alcalde municipal Miguel Ángel Moreno Suárez, logramos desde el día de ayer encontrar un sitio transitorio y provisional de disposición de los residuos ubicado en el municipio de Medellín, Antioquia. Bajo este parámetro queremos informarle a toda la comunidad que eso es un parte de tranquilidad en la medida de que podemos lograr la disposición de los residuos que se encontraban acumulados desde la orden definitiva de cierre de Carrasco, pero también a su vez es un llamado a que no bajemos la guardia en esos tres propósitos fundamentales que debemos tener en cuenta: reducir la emisión de los residuos sólidos, reciclar y sobre todo reutilizar. Con ello debemos garantizar que por lo menos entre el futuro cercano logremos una disminución de entre el 25 y el 30% de los residuos sólidos para que el impacto de este traslado de los residuos no sea tan grande. También darles un parte de tranquilidad en el entendido de que los costos derivados de este traslado serán asumidos en mayor parte por el municipio de Florida Blanca, sin que esto tenga un impacto significativo en los valores que en este momento ustedes como usuarios vienen prestando. Bueno, algunos se preguntarán, ¿dónde queda Florida Blanca? ¿Cierto? ¿Por qué se metió con Florida Blanca? Pues, ¿cuál es el rollo? Vamos a ver dónde queda Florida Blanca. Florida Blanca hace parte de la zona del área metropolitana de Bucaramanga. Vamos a ver cuánto podría ser el tiempo de transporte. Al relleno sanitario. Son 390 kilómetros. Son 390 kilómetros desde Florida, desde Florida Blanca hasta... Ah, no, pero no, es por acá, perdón. Son menos. Póngale hasta acá. Póngale qué, póngale unos 350 kilómetros más o menos. Unos 350 kilómetros en un vehículo recolector, ¿cierto? En un vehículo recolector. ¿Cuánto tiempo sería eso? O sea, ¿cuánto tiempo se demora uno en un vehículo recolector desde Florida Blanca hasta Pradera y de Pradera devuélvase otra vez hasta Florida Blanca? Entonces miren que el solo trayecto es de 8 horas 12 minutos en un vehículo normal. Ahora en un vehículo recolector muchísimo más. Eso prácticamente quiere decir que se tienen que venir dos conductores para que, mientras que uno maneja, el otro duerma. Pensaría uno, ¿sí me entendés? Pensaría uno que que la cosa sería así. Entonces, esa es una de las grandes, pero grandes problemáticas que tenemos en cuanto a eso. O sea, que nos volvimos, fueron transportadores de residuos sólidos. Entonces, dadas esas diferentes problemáticas que se tienen, ¿cierto? Se crean estaciones de transferencia, ¿cierto? Hay un relleno sanitario, voy a ver si lo encuentro acá, que es el relleno sanitario de Nueva York, el cual queda pues como siempre retirado. Vamos a verlo aquí si no lo... No, pues este no es.
Bueno, el cual es entonces pues el relleno sanitario de allá. No, esto es otra cosa diferente. El cual entonces para poder llevar los residuos sólidos allá, como queda tan lejos, pues los llevan en tren. Entonces los carros se dedican a la recolección de los residuos sólidos y ya posteriormente entonces los residuos sólidos son llevados hacia, o sea, se hace la recolección por toda la ciudad y posteriormente los residuos sólidos son llevados ¿hacia qué? Hacia el relleno sanitario. Pero no, esto no, bueno, aquí no lo encontré. En fin. Entonces, debido a esas circunstancias, a las lejanías que se tienen con los, pues, que tienen los municipios con los rellenos sanitarios, entonces se crean las estaciones de transferencia, que las estaciones de transferencia son lugares a los cuales pueden llegar los residuos sólidos. Hay una forma también de recolección de residuos sólidos que no es por vehículo recolector, sino que es por medio de tuberías. No sé si ya se los mostré. ¿Qué les mostré eso? ¿Me confirman? No. ¿Sí o no? No. No, Hola. profe. No. Bueno, Profe, no. vamos a ver por acá. Vamos a ver qué es MVAC. It favors sustainability. Yo le pongo subtítulos en español, ¿listo? Facilitates selective waste collection. It's environmentally friendly. Innovation. Easy to use. The City Hall of Barcelona. Barcelona is committed to recycling and sustainability. Barcelona is a Mediterranean city in tune with its natural surroundings, the meeting place of cultures, tradition, and modernity. It is an innovative city concerned for the environment and at the forefront of recycling. As a result, Barcelona has found a solution to one of the greatest problems facing large cities, managing solid urban waste in an innovative and efficient way. The pneumatic waste collection system is perfectly integrated into the urban environment, avoids the impact that other collection systems produce, and optimizes waste management. A system of drop boxes enables waste to be sorted into different categories at the origination point, which is key for recycling. When the emptying program detects a certain volume of waste, a birth... Entonces, habíamos visto las cajas estacionarias de acá de Medellín. Estas son las mismas cajas estacionarias, pero en vez de ser cajas estacionarias, son una serie de tuberías, como si fuera tubería de aguas residuales domésticas. Lo que pasa es que cuando ya se tiene algún peso acá, entonces se prende un sensor y sabe qué clase de residuo es el que va por la tubería, si es un residuo recuperable o un residuo no recuperable. Y por medio pues, de la tubería llega a un centro de almacenamiento que se convierte en una estación de transferencia. Entonces, imagínense, los residuos sólidos van muchísimo más rápido que en un carro recolector. En un carro recolector no van a llegar nunca a 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Un carro recolector a 80 kilómetros por hora es porque anda sin frenos. Entonces, y corran, mijo,
porque es que eso son muchas toneladas, pues imagine todas esas toneladas ahí encima. Entonces, mientras que acá son los residuos sólidos así, pum, por debajo y llegan hacia una planta. Processing facility, the heart of the system. There are 4 types of waste collection centers in Barcelona, depending on their location and environment. Surface, semi-buried, concealed, and underground. The air used to transport the waste is treated in a filtering room before being returned to the atmosphere. The entire operation is managed by remote control. At the collection points that have only one drop box for depositing the solid waste, as in the mobile pneumatic collection system, the waste is transported to the treatment plant where the bags are selected visually and the organic fraction is separated from the rest. Pneumatic solid waste collection was first implemented in Barcelona in 1992 on the occasion of the Olympic Games. The Olympic Village facility, built with the future in mind, has with time made it possible to double the number of dwellings served. The system is now also implemented in the districts of Sagrera La Maquinista, Grande Gracia, Forum, Al Raval, Santa Catarina, Poblenou, (22) at Bunén, and 22 at Yavan. Barcelona currently has 1,500 drop boxes, 35 kilometers of network, and 5 waste. Nunca yo veo esto, que esto sí nunca lo había visto, esta parte. Barcelona currently has 1,500 drop boxes, 1500 buzones. 35 kilometers of network, and 5 waste collection centers that serve 93,750 city residents, managing 20,000 tons of waste a year. With the facilities that are projected, in the future the network will extend 56 kilometers, with 2,400 drop boxes and 9 collection centers that will provide service to 150,000 city residents and manage 32,000 tons of waste. Pneumatic waste collection reduces the number of elements on the public thoroughfare and is more environmentally friendly. With regard to conventional waste collection, pneumatic collection is cleaner, quieter, and has less adverse effects on the traffic. And for the city residents, it is more convenient and flexible to use. All in all, it is a new and necessary infrastructure in a modern city, favoring sustainability and optimizing resources. Barcelona is committed to recycling and sustainability. ¿Cómo les pareció entonces? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Habían visto ya acerca de esta forma de recolección de residuos sólidos? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista ambiental? ¿Lo ven viable o lo ven de una forma no viable? ¿Qué pensarían ustedes? Hablemos acerca de ello. Building.
Esa alternativa no es muy costosa. Pues yo me imagino que sí, que debe ser algo costosa. A ver, aquí hay que pensar en algo y me parece muy bacana tu pregunta, ¿cierto? Porque el próximo semestre cuando damos valoración energética, esa también es una de las preguntas que siempre surge. ¿Eso no será muy costoso? Eh, Obviamente, la parte inicial debe ser costosa, ¿cierto? Realmente yo no sé los costos de eso, pues no he trabajado en EMBAC, pues no sé, pues creo que soy el que más promocionó EMBAC en Latinoamérica porque lo doy en clase, pero ni EMBAC no debe saber que yo existo, pero, pero, pues, o sea, lo muestro como unas alternativas diferentes de la parte de residuos sólidos. Sería bacano, y eso, y con eso me das una idea, pues porque yo siempre que doy clases, yo voy dando ideas de investigación, ¿sí me entendés? Y la voy a apuntar por acá. ¿Cuánto sería? Empecemos a mirar algo. O sea, ahí nos estaban diciendo que Barcelona en este momento tenía como 1.500 buzones, 35 kilómetros, 36 kilómetros y creo que 5 estaciones a las cuales llega eso, ¿cierto? Pues en el, en el área metropolitana de Barcelona, no en Barcelona, pues, no, área metropolitana. Haga de cuenta pues que estamos acá en el Valle de Aburrá. La pregunta es, venga, yo lo voy a apuntar acá como ideas de investigación, por si también alguno pues lo quiere tomar como para que lo empiece a revisar. Ideas de investigación. EVAC, EVAC versus recolección. Versus recolección. Listo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque miremos algo. Tengo que crear los buzones, ¿sí o qué? La tubería, obviamente tendría que romper vías para poder meter la tubería, toda la cosa. Bueno, listo. Y meter pues la presión en aire para que las bolsas puedan llegar. Entonces, eso debe tener unos costos altos. Ahora bien, empecemos a mirar en el momento que eso empiece a funcionar, ¿qué pasaría? O sea, la contra que yo le vería en ese momento sería lo que tú dices, el precio, ¿cierto? Sería el costo. Ahora veámosle, ¿qué se eliminaría en caso tal de empezar con esta clase de tubería? ¿Qué pensarías vos que se eliminaría? Pero pues, primeramente los carros recolectores. O sea que los carros recolectores no estarían andando por toda la ciudad, sino que llegarían a un punto específico al cual llegarían los residuos y de ahí serían para el relleno sanitario. ¿Sí o qué? Sí, también implicaría como reducir el personal de esos carros. Bueno, sí, esa parte sí es como maluquita ahí porque tendríamos que echar gente. Pero empecemos a ver, si yo reduzco los carros, ¿qué también reduzco? Reduzco el consumo o sea, todo lo que implica la movilización de un vehículo. Gastos de llantas, cambios de aceite, gastos de gasolina, ¿cierto? Emisiones de dióxido de carbono, pues son una serie de aumento de la temperatura interna debido a microclimas, porque pues a mayor número de vehículos, mayor va a ser la cantidad de calor que se va a generar dentro de la ciudad. ¿Sí me entendés? O sea, obviamente todo eso va a tener sus pros y sus contras. O pues el case inicial, o sea, la plata que tenés que pagar inicialmente debe ser altamente costosa. Pero cuando vos ya haces el marco comparativo con lo que te vas a ahorrar a futuro, te vas a poder dar cuenta, pensaría yo, aquí pues lo que pienso en la cabeza, que a futuro se reducirían los costos de operación de la gestión de los residuos sólidos. Pues pues, o sea, sin hacerlo todavía, ¿cierto?
sin hacerlo todavía, sino hacerlo, pues, haciéndolo acá en la cabeza. Porque una vez hice eso en una investigación con unos estudiantes, o sea, ¿en qué momento de la curva se puede llegar a disminuir la cantidad o sea, cuánto vale una planta de valoración energética de residuos sólidos versus la operación de un relleno sanitario? Y a lo último, en la curva se encontró de que como a los 7 años se igualaban los valores y la planta de valoración energética generaba energía y el relleno sanitario solamente empezaba a generar pérdidas. Entonces es como, pues, a los que les gustan las basuritas y que tengan, pues, como, pues eso sería algo novedoso para acá, para Colombia, porque en Colombia no se tiene este sistema de recolección. Se pensó solamente hacerlo una vez aquí en el Naranjal, pero si se hace, pues, como esa parte desde el punto de vista económico-ambiental, sé que podría ser una buena investigación, como para que la tengan ustedes ahí. ¿Qué más pensarían ustedes de eso? ¿Cómo la ven? Fuera de lo de los costos. No, no. Pero yo tengo, o sea, supongamos, eso se hace como por sectores. Sí, ellos lo están haciendo por sectores. Ellos lo hicieron como ahí en Barcelona, Supo- según como lo explicaban, estaba por sectores. Y suponiendo que lo hacen como, por ejemplo, digamos, lo implementaron acá en Medellín, esa alternativa. O sea, no sería muy difícil porque, o sea, Medellín es demasiado densa, o sea, los grados de inclinación son demasiado altos. Y yo digo que la cantidad de residuos como por ser tan densa, supongamos que en un sector va a haber como muchos más residuos, o sea, si aguantaría la capacidad de eso. Tendrían que hacer unas tuberías gigantes. Sí, eso sería lo que habría que ver. Pues antes aquí sería más fácil que viajaran los residuos, por lo que estás diciendo, porque de las partes altas a las partes bajas, pues se podría aprovechar la gravedad. Mientras que en Barcelona todo es completamente plano, entonces ahí ya sí las zonas, me imagino que por eso tienen que echarle mayor presión de aire, pero no sé, pues, o sea, aquí cuando lo pensaban hacer, era aquí en el Naranjal, ahí al lado de Corantioquia, pues por los lados de Jumbo de la 65, Home Center, ahí pues por, por ese sector, pero pues a lo último, esperen y verá, yo lo busco acá, Naranjal, residuos, colección, tubería. Mira, esto fue una noticia del 2015. En un mes o 2 meses aproximadamente se iniciará la construcción del vasoducto, sistema de tecnología sueca que permite que las basuras orgánicas e inorgánicas viajen por tubos separados hasta los acopios donde los recoge el camión. Margarita Ángel Bernal, gerente de la EDU, explicó que el basuroducto funcionará en los planes parciales de renovación urbana de Naranjal y en Arrabal. En los próximos días se firmaría el convenio con EPM y la firma empezaría la construcción en el sector del Naranjal. Pues ve, pues aquí ya dicen como si lo hubieran firmado, ¿sí o qué? Pero yo realmente, el chisme sí me lo tengo que coger bien porque yo tengo entendido que esto no se hizo. Acá dieron esta noticia como un mes antes de la firma, pero no sé hasta qué punto haya, haya sido eso realidad. Profe, de igual manera está desactualizado, ¿no? El 2015. Ah, sí, por eso. Esa es la última noticia que se tiene, ¿sí me entendés? Pero aquí como dice, Edu firma, empresas públicas de Medellín y la Edu firmarán convenio. Yo tengo entendido que eso es del 2015, yo tengo entendido que eso nunca se hizo. Eso nunca, o sea, eso en ningún momento se hizo. En ningún ¿Sería momento. por el tema económico, profe, o qué? No sé, o sea, realmente no sé, ahí sí no te sabría decir. Porque pues es que al fin de cuentas,
pues, yo sé que el Naranjal sí tuvo gran cantidad de atrasos en cuanto al manejo de eso, pero no sé hasta qué punto se pudo tener a partir de cada uno de ellos. Pero realmente sí sé que eso no llegó, o sea, eso no se llegó a culminar. Sí se pensó como ser la primera parte en Colombia donde se tuviera eso, pero hasta donde tengo entendido, eso nunca se llegó, o sea, nunca llegó a un buen fin. O sea, nunca se llegó a culminar. Entonces, ahí es donde está la cosa. Pero, pues, hay nuevas zonas acá en las cuales entonces pues, que la ciudad va creciendo y que se pueden ir implementando nuevas tecnologías de forma tal de que no se tengan ciertas problemáticas, ¿cierto? Con la recolección de los residuos sólidos. Y más que todo que los residuos se transportan hacia zonas a las afueras, pues hacia zonas periféricas, donde lleguen los carros y no estén dando vueltas por todos los barrios. Se podría, pues, como les digo, es simplemente, pues, una parte de investigación que pueden pensar ustedes para sus diferentes trabajos de metodología. Entonces, estos pueden llegar también pues, estos llegan a unas estaciones, que esas estaciones son estaciones de transferencia. ¿Y por qué estaciones de transferencia? Porque se están transfiriendo de una tubería ¿hacia dónde? Hacia un vehículo. Entonces, esas estaciones de transferencia, ¿cierto? Esas estaciones de transferencia, ¿y esto ya qué le pasó? Estas estaciones de transferencia, entonces, son un conjunto de, María, pues. Son un conjunto de equipos e instalaciones donde lo que se hace es hacer el transbordo de un vehículo más pequeño a un vehículo más grande, ¿cierto? ¿De qué? De los diferentes residuos. Entonces, como podemos ver acá, por ejemplo, acá tenemos un vehículo recolector, se agregan los residuos sólidos dentro de la tolva y ya estos llegan a un contenedor muchísimo más grande. Entonces, de esta forma, los vehículos recolectores pasan a ser simplemente, o sea, dejan de ser vehículos transportadores y pasan a ser vehículos recolectores. Y ya es el que se va a encargar de hacer el transporte de los residuos sólidos ¿hacia dónde? Hacia el relleno sanitario. ¿Con eso qué vamos a disminuir? Con eso vamos a disminuir el tiempo de transporte de este vehículo. Eso quiere decir que un vehículo recolector podría hacer un mayor número de viajes al día. ¿Por qué? Porque ya los viajes no serían al relleno sanitario, sino que serían a la estación de transferencia. Y las estaciones de transferencia quedan ubicadas dentro de la misma ciudad, porque o sea, no tendría ningún sentido, que la estación de transferencia quede bien lejos de la ciudad y que quede cerquita al relleno sanitario. Pues para eso me voy para el relleno sanitario. Aquí Pradera es un relleno sanitario que está creado por vasos. Esos diferentes vasos, entonces, o sea, cada uno de esos vasos, pues tiene pues cierta cantidad, cada uno de esos vasos tiene un nombre. Entonces, tenemos Altair 1, Altair 2, que es en el que estamos depositando.
tenemos la música y el primerito se llamó La Carrilera. ¿Y por qué se llamó La Carrilera? Porque lo que se buscaba era de que los residuos sólidos llegaran en tren al relleno sanitario. Entonces, los residuos sólidos iban a llegar en tren. ¿Por medio de qué? De una estación de transferencia. El rollo fue crear la estación de transferencia. Entonces yo me acuerdo que por esa época dijeron, no, que en Medellín, no, que ahí no, que porque, o sea, por el desconocimiento de las personas acerca de qué es una estación de transferencia, puede que no se pudieron hacer esas estaciones de transferencia, porque una de la comunidad dijo, no, cuando les dijeron estación de transferencia de basura, la gente, pues las personas escuchan lo que quieren escuchar, ¿cierto? Entonces, si a usted dicen estación de transferencia de basura, usted dice, ¿cómo basura? No, 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 aquí no me va a poner un basurero, ¿cierto? Entonces, fue que le hicieron mucho, o sea, mucho ruido a eso. Y se dieron de haber quedado calladitos y hacer la estación de transferencia. Han hecho la estación de transferencia y ya, porque una estación de transferencia no genera olores, no genera nada, sino que pues hay personas que les gusta molestar por molestar. Y por ejemplo, aquí tenemos una sola estación de transferencia, que es la estación de transferencia que tenemos en el sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Sabaneta. En ese municipio, entonces, allá en Sabaneta, en Caldas, pues queda en Sabaneta, pero por la vía que va hacia Caldas, entonces ahí está la estación de transferencia, uno pasa por allá y pues no ve gallinazos, no siente olores, no siente nada, porque es algo completamente cerrado. ¿Qué fue lo que sucedió y aconteció? Ay, que no la digo, creo que la dije mal. De que apenas la comunidad supo que eso era una estación de transferencia, 5 años después empezó a poner quejas. Que no, que los olores, que yo no sé qué, pero está en el imaginativo de las personas. Eso no genera ningún olor ni nada. Entonces, con esa estación de transferencia, entonces, que se iba a hacer primero en Caribe y que no, que ahí pues donde quedaba la antigua estación del tren en la terminal del norte. Eso no les tocó a ustedes, pero pues a mí sí, pues yo estaba muy chiquitico y el paseo que le hacían a uno cuando niño era llevarlo a Cisneros en tren para tirar charco. Y entonces el tren se cogía ahí en la terminal del norte. De ahí entonces que Medellín no. Después Bello, entonces Bello dijo que porque entonces Bello, que porque Bello siempre tiene que recibir todo lo de Medellín, que porque Medellín no lo quiere recibir, entonces que no. Entonces Copacabana dijo, sí, entonces como no lo recibe ni Medellín ni Bello, entonces lo vamos a recibir nosotros, tampoco. Girardota, que no, Barbosa dijo que sí, pues ya estábamos al lado del relleno, entonces ya para qué. Entonces la estación de transferencia murió. El rollo es que ahí ya sí les dio tristeza porque en el 2016 salió no, mentiras, antes, no me acuerdo la fecha, salió una resolución, un decreto bajo el cual, donde existan estaciones de transferencia y rellenos sanitarios regionales, el municipio que lo tiene podrá recibir un dinero por cada tonelada que se procese dentro de la estación de transferencia o relleno sanitario. Y eso ya, ahí ya, mejor dicho, ya, pues, ya para qué. Entonces, por ejemplo, como les decía, Nueva York lleva los residuos sólidos en tren, ¿cierto? Nosotros los íbamos a llevar en tren, pero pues no aprovechamos ese papayazo que nos había dado la vida en ese tiempo. Entonces, desde el sur del Valle de Aburrá hasta Pradera viajan diferentes carros recolectores, ¿cierto? Viajan los carros recolectores, bueno, no viajan los carros recolectores los del sur, sino que llegan a la estación de transferencia y depositan en un carro de mayor cilindraje, no, de mayor capacidad, los residuos sólidos para llevarlos a Pradera. Bueno, ¿qué es lo que se pretende con las estaciones de transferencia entonces? Privilegiar sistemáticamente los aspectos de rentabilidad y eficiencia, que era lo que estábamos hablando ahorita. O sea, rentabilidad, ¿por qué? Porque imagínense, por ejemplo, Florida Blanca, o pues ¿cómo se llama esto?
el área metropolitana de Bucaramanga, que no tiene estación de transferencia. Entonces, todos esos vehículos recolectores tienen que salir desde allá para acá a traer sus residuos, ¿sí o no? ¿Cuánto se demora eso? ¿Cuánto es el trayecto? Entonces sí es una cosa muy, pero muy brava. Mientras que si hubiera una estación de transferencia ya, aunque sigue quedando lejos, entonces vendría, no, ya no tendrían que venir 4 vehículos, sino que solamente tendría que venir un solo vehículo muchísimo más grande. Así sería muchísimo más rentable para ellos poder traer sus residuos sólidos desde Florida Blanca hasta acá, hasta Pradera. Y se tendría una mayor eficiencia, porque la eficiencia de recolección en ese municipio me imagino que ha bajado significativamente. ¿Por qué? Porque se tienen que venir esos vehículos desde allá hasta acá. O sea, porque esos vehículos se tienen que chupar 350 kilómetros de venida y 350 kilómetros de ida. Porque realmente no les da para dónde más pegar. O sea, no les da para dónde más pegar. El otro sería Bogotá, que esa también es otra alternativa. Yo no sé por qué no pegaron para allá. Vamos a ver a cuánto queda Pradera de Florida Blanca. Vamos a conseguirnos de chisme por acá. Es que Pradera, Doña Juana. El problema de Doña Juana es que como ellos entran como por el norte, 417, o sea, les queda más cerquita este, 418 kilómetros, 10 horas y 7 minutos, sin contar los tacos de acá adentro. Desde acá, desde Zipaquirá que empieza el taco hasta acá, porque tienen que atravesar toda la ciudad. Les va mejor por acá, porque no tienen que llegar hasta Medellín. Que serían los únicos 2 rellenos sanitarios que les podrían, que les podrían recibir los residuos sólidos. Entonces miren la problemática acerca de eso. Bueno, entonces esa eficiencia se ve en lo que les digo. O sea, que esta eficiencia se va ¿en qué? En el tiempo de recolección. Porque bajo ese tiempo de recolección, esto lo que me quiere decir es que puedo tener un mayor número de ¿qué? De micro rutas. ¿Listo? Un mayor número de micro rutas por vehículo al tener la estación de transferencia. Además también que se incrementa la eficiencia global de los servicios de manejo de los residuos sólidos municipales a través de la economía que se logra con la disminución de los costos. ¿Cuáles costos? Pues de los que hemos estado hablando. ¿Listo? Y lo que decíamos, pues, reducción de tiempos de transporte, utilización intensiva de los equipos y recursos humanos. Bueno, pues la reducción de los tiempos improductivos. ¿Cuáles son los tiempos improductivos? O sea, el tiempo muerto no es un tiempo improductivo, pues porque al fin de cuentas, pues ellos son seres humanos y pues, o sea, pues tienen que comer, tienen de todo. Pero sí unos tiempos improductivos en los cuales el vehículo recolector no está haciendo lo que tiene que hacer, que es que recoger residuos. Entonces, como no está recogiendo residuos, entonces, ¿qué está haciendo? Está transportando residuos, está descargando residuos, está metiéndose un viaje desde un relleno sanitario hasta acá, que ese sí sería un tiempo muerto. Aumento de la vida útil de los vehículos, porque ya no sería tanto el desgaste por día, porque el desgaste solamente sería en la recolección. Y incremento en la eficiencia de recolección, que ya les habíamos dicho. Reducción. Bueno, otro. Reducción de la contaminación ambiental, ¿cierto? ¿Por qué reducción de la contaminación ambiental? Porque va a ser, pues, menos las cantidades de emisiones que se van a tener. Aunque Medellín es pionero, tengo entendido también, que son pioneros en la, pues Empresas Varias es pionero en los vehículos a gas y creo que hay unos vehículos eléctricos, creo, tengo entendido, cierto, pues no sé si hasta qué punto eso sea verdad,
pero sí sé que hay unos sagaz. De todas maneras, el parque automotor que sigue por fuera de Medellín, pues con Interaseo, con las otras empresas, es de todas maneras altamente significativo. Y miremos algo, que también se los decía a los del grupo de ayer. A los del grupo de ayer no les dije lo de la investigación por tubería. Pues eso se los dije a ustedes. A ellos sí les dije una investigación que también se las digo a ustedes. En el Valle de Aburrá se genera como aproximadamente el 70% de los residuos sólidos que se generan en toda Antioquia. Pero por todo el Valle de Aburrá pasan aproximadamente el 80% de los residuos sólidos que se generan en toda Antioquia. ¿Y por qué? Porque es que para poder ir a Pradera, toca pasar, o sea, los residuos sólidos que se generan en Guarnes, Río Negro y El Retiro, esos residuos sólidos eh, eh, ¿para poder qué? Para poder llegar a Pradera tienen que entrar al Valle de Aburrá, bien sea por Palmas o bien sea por la autopista Medellín-Bogotá. Bueno, pero tienen que pasar por el Valle de Aburrá. Los residuos sólidos que se generan, que se van a disponer y que son generados en Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Ebéjico, Heliconia, que son de los del occidente antioqueño, tienen que cruzar por el Valle de Aburrá. Lo igual que los del suroeste, Fredonia, Titiribí, Amagá, Santa Bárbara. Entonces todos estos tienen que llegar hasta allá. ¿Eso qué implica? Eso implica una mayor congestión dentro del Valle de Aburrá por esos residuos que se está generando. Entonces, la idea era de tener, pues lo que les decía ayer era, ¿cuál sería el impacto que generaría tener estaciones de transferencia en los 4 puntos cardinales del valle, ¿cierto? Uno en el norte, pero en el norte de Medellín, no del Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces, el que se está pensando crear, pues que habían dicho que se iba a crear la estación de transferencia la estación de transferencia de Caribe, vamos a ver si por acá encontramos la noticia, pero pues realmente, ay, no, tiene que ser con este, ¿verdad? Realmente de eso no se supo, pues yo nunca tampoco volví a ver nada más. Es que también los periodistas también como empiezan, todo eso es que aquí estará el acopio de basuras de Medellín, es que ahí ya con eso ya la gente piensa que eso ya, ¿sí me entiendes? Que eso que va a quedar ahí súper, pues, un basurero. El presupuesto de tu campaña no es tan importante como hacerla llegar a quien realmente le interesa. La publicidad en Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver, vamos a ubicarnos, ¿sí o qué? Este es el metro, está la estación Caribe, ¿cierto? Y esto es lo que se conoce como el Caracol. Pero ahí no tienen nada, pues no está mostrando nada, una cosa ahí por encima. Entonces aquí llegarían supuestamente los vehículos recolectores y depositarían ahí en vehículos más grandes.
Miremos los cilindrajes de los vehículos. Entonces, aproximadamente un vehículo de estos hace lo que hacen 3 o 4 de estos recolectores. Pues bueno, tampoco mostraron como mucho que digamos, pero bueno. Por todos lados sale lo de esa cosa del calamar, qué cosa tan berraca. Entonces, pues esa sería pues como la que se tiene acá pensada, pues que sería pues como esa estación de transferencia para la ciudad de Medellín, pero que todavía no se tiene como, pues aquí dice que aprobada por el Consejo, pero yo realmente, muchachos, yo no he vuelto a saber nada de ella. Increíble. Y ahora nos trasladamos al Consejo de Medellín porque allí se realizó el segundo debate para definir la construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos, esto en el norte de la ciudad. Jair Orozco nos cuenta qué decidieron los corporados. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De manera unánime, hoy el Consejo de Medellín aprobó que en el lote del Caracol, contiguo a la terminal del norte, se construya la estación de transferencia de residuos. Importante noticia para la ciudad porque va a impactar el medio ambiente y también todo lo que tiene que ver con la recolección y distribución de residuos. Para ampliar información, a esta hora me acompaña Jorge Lenin Urrego, gerente de Envarias. Gerente, ¿cómo reciben esta noticia hoy que ha dado precisamente en el Consejo de Medellín? No, trascendental. Realmente es un hito histórico para la ciudad. 5 gobiernos detrás de este proyecto. Realmente se han estudiado más de 20 lotes. Hoy entonces hay una importante noticia para la ciudad. Se viabiliza, se habilita los predios donde se van a construir la estación de transferencia de residuos sólidos que le va a permitir a la ciudad migrar a otro modelo. Gerente, ¿cuándo será construida esta estación y cuánto costaría? Bueno, el proyecto hoy en su madurez tiene una estimación entre 55 y 60 mil millones de pesos. Necesitábamos esta aprobación para poder entrar a finiquitar ya la ingeniería de detalle y en el cronograma, como está contemplado, podíamos estar hablando que en el primer semestre de 2022 la ciudad ya tendrá una estación de transferencia con una capacidad de transferir residuos de más de 2.000 toneladas. Gerente, rápidamente, ¿quién va a financiar esa estación? El proyecto será financiado por Envarias, ya está aprobado en junta directiva el caso de negocio, EPM desde su núcleo como tal también lo avala, así es que no hay ningún riesgo de que no haya fuente de financiación para el proyecto. Gerente Jorge Lenin Urrego, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedellín. Decir entonces que la estación está proyectada para el 2020, la construcción de esta, y que por supuesto mejorará todo el tema de la recolección y distribución de los residuos hasta el relleno sanitario de La Pradera, ubicado al norte del Valle de la Aburrá. De momento esa es toda la información. Bueno, la construcción se va a hacer en el 2020, estamos el 6 de octubre de 2021. Y bueno, pues yo no, pues realmente no la, pues no la he visto, pues, entonces por eso. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pues pandemia, pues no sé. Pero entonces, esa es la cosa. Entonces, tener como 4, una en el norte de la ciudad, para que recoja todos los residuos de la ciudad. Ya Bello puede bajar hasta ahí, Copacabana, Girardot y Barbosa, así que continúen hacia allá, pues pensaría yo. Otra en el occidente antioqueño, antes de entrar acá al Valle de Aburrá, de forma tal de que todos los municipios del occidente antioqueño, de esa zona del occidente, sacando a Heliconia, puedan llevar sus residuos ahí. Los municipios del suroeste antioqueño, ellos entran a la estación de transferencia
de ¿cómo se llama esto? De la miel, y los otros, los del oriente antioqueño, pueden llegar pues a una estación de transferencia, qué sé yo, en Guarne, pues, no sé, pues, donde todos los residuos lleguen allá y de esa forma, ¡pum!, todos se vayan en camión para allá. O sea, lo que nos evitamos es unos trancones muy, pero muy bravos, pues, pensaría yo, o sea, es como otra forma, una investigación que se podría hacer también de cuánto sería la cantidad de residuos que se podría generar dentro de cada uno de ellos, cuánto sería lo que se la cantidad de residuos sólidos que podrían aportar cada una de las estaciones de transferencia y cuánto sería la disminución en la huella de carbono por esos kilómetros que estarían llevando cada uno de los vehículos. Ahí se las dejo para que la piensen. Bueno, una de las preguntas es, listo, ¿cuántas estaciones de transferencia necesitamos? Pues, realmente, ¿cuántas estaciones de transferencia ¿cuántas estaciones de transferencia se necesitan? Es muy difícil decir. No tenemos como una norma que nos diga se necesitan tantas estaciones de transferencia. El RAS tampoco nos lo dice. Pues mentira, el RAS sí no lo dice, pero nos dice un aproximado, nos dice, vea, por cada 1.000.000 de habitantes, como mínimo debe haber una estación de transferencia, ¿cierto? Que aproximadamente pues se debe tener eso, como por cada 1.000.000 de habitantes, una estación de transferencia, aproximadamente, eso es lo que dicen algunos autores. ¿Cuál es el rollo? Pues la vuelta es de que ¿cuántos somos nosotros acá? Nosotros acá somos 4,5 millones de habitantes y tenemos una sola estación de transferencia. Entonces, eso es algo también que hay que ver, ¿cierto? O sea, estamos como un poquitico atrasados en cuanto a la creación de estaciones de transferencia. Yo acabé de ver por acá algo que no había visto. No sé si ustedes alcanzaron a mirar ahí cuando estaba aquí buscando. No sé si esto será de residuos sólidos o de qué. ¿Será una estación de transferencia de qué? Estación de transferencia de sus puestos. Esto será dispositivos. No, pues esto es otra cosa. Por ejemplo, Desde acá arriba tenemos, dice demolición y construcción. sí, de RCDs. Acá, por ejemplo, sí tenemos unas estaciones de transferencia en la ciudad para los RCD. Entonces, pues, o se tenían anteriormente, para que para que las personas llevaran sus RCDs hacia esos puntos y ahí en esos puntos se, se almacenaban los RCD y ya posteriormente se llevaban a la estación de transferencia que se tenía. Entonces, como les digo, pues puede llegar a ser pues, aproximadamente por cada 1.000.000 de habitantes una estación de transferencia. Hay dos clases de estaciones de transferencia. Una estación de transferencia directa, que es como la que tenemos acá en el sur del Valle de Aburrá, en la cual entonces el vehículo recolector llega la cual entonces el vehículo recolector llega, deposita sus residuos sólidos en una tolva y estos residuos sólidos posteriormente llegan a un camión, ¿cierto? De mayor carga. Pero en estos la descarga es completamente directa. Es decir, los residuos sólidos, como fueron entregados en este carro recolector,
son depositados en este carro transportador. ¿Listo? No hay separación alguna, no hay nada. No hay nada. En esta, entonces, como pasan del vehículo recolector directo al vehículo transportador, no tiene por qué haber almacenamiento. O sea, que en ningún momento se almacenan los residuos. Por eso es que, por ejemplo, esta de acá no puede generar ningún olor. ¿Por qué? Porque es que los residuos están pasando de un carro para otro carro. ¿Sí me entendés? Es como decir, no, es que a mí no me gusta el olor a alcohol. Y a mí no me gusta, perdón, a mí no me gusta el olor a alcohol. Y tengo una estación de transferencia acá de cerveza. No, pues si se quiebran las cervezas, ahí sí pues debe de tener entonces olor a alcohol, pero el resto no tiene por qué tener eso olor a alcohol, ¿sí me entiendes? A menos que se quiebre eso. Entonces lo mismo pasa a eso. Entonces es más como algo que las personas tienen en la cabeza que cualquier otra cosa. A mí, por ejemplo, me pasó eso en Caracolí una vez. En Caracolí yo montamos una ECA, ahí pues como detrás de la alcaldía, y, y todo iba bien, pues llevábamos con eso como 3 meses y nadie puso problema. El problema fue cuando cuando le pusimos el letrero centro de reciclaje, 3 meses después empezaron las quejas, que esos olores no se los aguantaba nadie, que yo no sé qué, que convertimos esa cuadra en un basurero. Imagínate, 3 meses después. El problema fue haber puesto el letrero. Donde no hubiéramos puesto el letrero, no se hubieran dado cuenta. Pero pues le queríamos poner un letrero bonito y toda la cosa. Entonces, por eso. Entonces, en estos, los residuos sólidos, entonces, como les digo, pasan directamente del vehículo recolector hacia el vehículo transportador. Para eso, pues, tenemos que tener, ¿qué? Una serie de aspersores, extractores de aire, ¿cierto? Diferentes cosas que nos colaboren para disminuir la generación de los olores y que no tengamos problemáticas con la comunidad. También tenemos estaciones de descarga indirecta donde los residuos no llegan directamente al vehículo recolector, sino que pueden pasar por una banda transportadora, ¿cierto? Entonces pasan, por ejemplo, así. Yo les voy a dejar a ustedes por ejemplo, este es de la Ciudad de México, donde están inaugurando la estación de transferencia y planta de selección de Azcapotzalco, bueno, como se diga, en la cual entonces entran los residuos sólidos, esto es nuevo, esto es de hace 2 meses. Entonces, en ella llegan los diferentes residuos sólidos. Los residuos sólidos, vamos a ver por acá, vamos a verlo rapidito. Estos están que se trabajan porque es como el primer día de trabajo. Miren la estación de transferencia. Entonces, aquí van a llegar los residuos sólidos, pero los residuos sólidos van a llegar por una banda. En esa banda, por esa banda va a existir una separación, ¿cierto? Van a ver va a existir una separación mecánica, tanto mecánica como manual. La mecánica, entonces, por ejemplo, hay que decir a los ferrosos. Entonces debe haber un imán gigante que se encargue de atrapar los diferentes metales. Miren que aquí tienen ellos, ahí, si vieron acá, decía que PET de colores, polipropileno, etcétera, etcétera. Eso ahí quiere decir que estas personas van a encargarse de separar eso y agregarlos por acá. Entonces aquí ya están las diferentes bandas de separación y comienza la separación. Empiezan las personas a separar los diferentes residuos.
Miren acá cómo empiezan a salir los residuos, toda la cosa. Y de acá ya deben de salir. Entonces esta es una estación de transferencia, pero de clasificación. ¿Y por qué de clasificación? Porque ahí se clasifican todos los diferentes residuos. Y lo que sirva, entonces va para planta de, pues para aprovechamiento, y el resto irá para, ¿cómo se llama esto? Irá para relleno sanitario. Entonces pueden buscar esa de México. Yo empiezo a cerrar aquí cosas porque estoy como llenito por acá. ¿Esta cuál es? Ah, es una estación de transferencia de Nicaragua. No se las estuve buscando, pero no era como tan chévere. Esta tampoco. No, y esta sí la necesito por ahorita para clase. Bueno. Continuando entonces, estas son, ahí como el que acabamos de ver, entonces es de descarga indirecta, llegan los diferentes residuos y entonces pues se empiezan a separar y ya después son completamente transportados. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para esto? Se debe tener en cuenta el uso del suelo, la información topográfica, los climas predominantes, la temperatura, la precipitación, la humedad relativa. ¿Cierto? Esto sería como para tener en cuenta en el momento de que vayamos a construir una planta una planta de estas. Se debe tener también una parte muy importante que son la realización de proyecciones de población. Nosotros no podemos construir un relleno sanitario, no podemos construir una estación de transferencia con la población de hoy. O sea, tenemos que tenerlo con una población futura. O sea, ¿cuánto sería la generación a tantos y a tantos y a tantos años? Por ejemplo, la estación de transferencia, pues, la estación de transferencia esa de empresas varias del Caracol, pues de allá, de Caribe, se supone, pues, me supongo que lo hicieron, pues, para una vida útil de cierta cantidad de años. Entonces, como se tiene para esa cierta cantidad de años, entonces, por eso se crea eso a partir de las proyecciones de población. Bueno, indicadores de generación de residuos sólidos. Entonces, por eso, con la proyección de la población y con eso, entonces necesitamos saber cuántos son, con la proyección de la población y la PPC y la proyección que pueda existir de PPC, entonces se podría saber cuánto sería la cantidad de sistema que se podría atender. Y conocer también las características cualitativas y cuantitativas de los residuos. Recuerden que para cualquier trabajo de gestión de residuos sólidos que vayamos a hacer, necesitamos que, como mínimo, aforo. Y en el mejor de los casos, caracterización. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Para así poder clasificar cuáles son las fuentes generadoras, los lineamientos metodológicos y la cuantificación de los residuos sólidos municipales. Bueno, ¿qué qué era esto? Veamos esto aquí en un momentico. No me acuerdo de qué es que se trata este video, casi lo tengo, ¿por qué lo tengo referenciado? Ah, no está, sí, es un video ahí todo. ¿De dónde es?
Bueno, el tal es que ustedes ya pues revisen por ahí qué más hay. Y este es de el que les decía, de la del sur del Valle de Aburrá, que le pusieron una acción popular. No que en esa época que ponía una acción popular, si se la ganaba, se ganaba un billete largo. Entonces por eso tuvimos un tiempo en que en la parte ambiental se ponían gran cantidad de acciones populares. Acción popular contra estación de transferencia. Pues esta también es vieja, esta ya está funcionando. Entonces, pues lo que querían era que no se tuviera esa estación de transferencia ahí. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Para los que están en el sur del Valle de Aburrá, entonces, pues, que están en los municipios del suroeste, buscar dentro de su PEGIS la parte de estación de transferencia. Si se tiene o no se tiene estación de, si llegan o no llegan a estación de transferencia, ¿cierto? Para que lo revisen. Y por favor, terminen de revisar el PEGIS. Recuerden que ese PEGIS se debe entregar en noviembre. Y ustedes deben estos espacios de clase para que vayan adelantando la información, ustedes van leyendo y van viendo qué se tiene, ¿cierto? Ya pueden hacer la parte de recolección, transferencia y transporte. Listo. Y ya nos quedaría faltando solamente, ¿qué? Nos quedaría faltando solamente la parte de disposición final. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. Bueno, muchachos, entonces, feliz día. Profe, igualmente, muchas gracias. Igual, profe. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.